Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora a trabajar con secuencias, a volver un poquitito a, digamos, a pensar en términos de señales discretas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos algo parecido a lo que estábamos haciendo recién, a lo que estábamos haciendo últimamente, perdón, es decir, un sistema cuando veo los videos, de hecho, al principio creo que lo hice un par de veces, después no lo hice más, pero la clase pasada lo tuve que volver a hacer. Me da pena de mí mismo eh, cómo no puedo sistematizar cuando voy a agarrar la línea recta, ¿no? Sigo escribiendo con la línea recta y después tengo que deshacer y pasar, que me pase 2, 3, 4 veces, está todo bien, pero parecía como que me pase permanentemente y no puedo, no puedo corregirlo. Dicen que los humanos justamente son personas o son animales que aprenden de sus errores, pero se ve que yo no. Eh, Recordame de vuelta, colocador de piso, ¿quién eras? Sabás Rodríguez. Perfecto. Perdón, es que entré con el celular y... No pasa nada, no pasa nada. Yo porque tomo acá más o menos como una lista y al Ah, contrario, bueno. te pido disculpas que no me termino de acordar. No pasa nada. No, sí, aparte colocador. Cualquier cosa cobro 350 pesos el metro cuadrado. Bueno, ahí está. Vos sabés que yo tengo que hacer tengo que hacer ¿cómo se llama? La entrada, la entrada para Ah, coche, bueno. así que vamos a tener que, vamos a tener que negociar. Vemos cómo negociamos, después arreglamos. No, no, no quise decir eso, no. No, no, no. Es que estamos grabando. Quise decir que Dale. vamos a tener que hacer negocio juntos. Te voy a tener que pagar para. Te juro que ni siquiera fue una broma, ¿eh? Sí. Bueno, ¿lo ves? Ahora por lo menos tengo la excusa de que me estaba distrayéndome. Bien, entonces tenemos una señal de entrada, pero ahora que es una secuencia de números y una señal de salida, ¿sí? Donde el sistema hace algo con la señal de entrada. Por ejemplo, cosas típicas de los circuitos digitales. Un retardo, un promedio, una suma, es decir, por ejemplo, un acumulador, ¿no? Que me va sumando los números que entran. Hay muchos, digamos, eh, eh, posibilidades, ¿tá? Que uno puede pensar fácilmente. Entonces, justamente, para entrar en tema, lo primero que vamos a hacer es algunos ejemplos sencillos, porque la guía, como la idea de la guía, y quizá equivocada, es que no tenga tanta cantidad sino que sean cosas que ustedes trabajan en clase. Habitualmente ustedes hacen la guía completa en clase. Entonces, quizás es un error eso y debiera tener más material, porque yo después les doy otro material para practicar, etc. El que hay de ecuaciones de diferencias, por ahí no es el ideal para empezar. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Es más, lo tengo que reformular porque el último año yo empecé por acá y me gustó empezar por acá. Vamos a suponer que tenemos ahí a la entrada la siguiente secuencia. ¿Se acuerdan que las secuencias se escribían de esta forma? Estoy mirando porque es uno que acabo de hacer, así no le pifo y ya lo tengo hecho. Esa es una secuencia de entrada. Es interesante lo siguiente. El Laplace no se pierde generalidad si uno considera que empieza las funciones en t igual a 0. ¿Por qué?
Bueno, porque, digamos, porque no existe el tiempo infinito, porque no tiene sentido, porque muchas veces uno dice, bueno, uno empieza, en todo caso puede ser que el circuito, que nosotros nunca lo hemos considerado, pero que el sistema tenga condiciones iniciales, pero hay como un momento en realidad donde empieza la cosa, antes no había nada, ¿no? Bueno, en sistemas digitales no están así. ¿Por qué no están así? Esto es importante por ahí discutirlo un rato. Porque el sistema digital no tiene por qué ser un tiempo, esto no tiene por qué ser temporal. Pueden ser, por ejemplo, palabras codificadas de un texto grande, imágenes codificadas. Es decir, acá no necesariamente hay una cuestión temporal, sino que hay una cuestión de secuencia, de cuál viene primero y cuál después, pero no está el tiempo involucrado. Entonces puede ocurrir, digamos, que uno tenga sistemas digitales que hagan cosas más raras, digamos, y entonces, en general, ahora vamos a ver en la transformada Z, vamos a no perder generalidad, y el equivalente de la integral, que ahora va a ser una sumatoria, lo vamos a hacer desde menos infinito hasta infinito. Es decir, no vamos a suponer que arranca en cero necesariamente. Por lo tanto, es muy importante en estas secuencias indicar cuál es el término cero. Es decir, por ejemplo, acá yo consideré que este que está acá es el cero. Esta forma de indicarlo, que no sé si es la más apropiada, es la que usa el libro que a mí me gusta, que es el ProAquis. ¿Sí? Es como que con esa flecha, es decir, lo que quiero decir es que acá antes hay cero también y después hay cero, ¿sí? O sea que es una secuencia finita. ¿Eh? Vamos a ponerlo acá. Esto sería una secuencia finita. Vamos a trabajar con secuencias finitas y con secuencias infinitas. Muy bien. Y vamos a suponer que nuestro sistema hace lo siguiente. Nuestro sistema hace x de n más x de n menos 1. Es decir, que I de n arranca en 0, y en algún momento, cuando empiezan a llegar las entradas, hace esa operación con cada uno de los términos que van llegando. Entonces, perdón, sí, está bien. Por un momento pensé que lo había hecho mal. Yo ya lo tengo hecho. Me agarró duda de que lo había hecho mal, no, pero está bien. Entonces, primero que nada, me gustaría que se tomen 3 minutos. De paso, pauso la grabación para no perder tiempo de grabación. Y me gustaría que se tomen 3 minutos para encontrar IDN. Pauso la grabación. Ahí comenzó de vuelta la grabación. Entonces decía, en estos primeros números, ¿no? Cuando viene esta entrada, lo que hace el sistema es agarrar la entrada y sumarle la anterior, que como también era 0, nos da 0. Cuando viene esta otra, lo mismo. Suma el 0 con el 0 anterior me da 0. Ya cuando viene esta, hace 1 más 0, 1. Y así, cuando viene esta, hace 2 más 1, 3. Cuando viene el 4, hace 4 más 2, 6. Cuando viene 1, hace 1 más 4, 5. Cuando viene el 0, hace 0 más 1, 1. Y ya después, como entra todo 0, no entra más nada. ¿Sí? Estas son secuencias finitas, decía. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, lo que es interesante, es que va a suceder lo mismo que sucedía en Laplace. Es decir, yo tengo que tratar de encontrar la transferencia, la función transferencia de mi sistema, que en este caso lo vamos a llamar h de z, es decir, acá, este sistema va a tener una función transferencia, que va a ser h de z, va a estar representado por esa función transferencia. ¿Está bien? Después vamos a discutir que acá puede haber un par de situaciones de ambigüedades, que nosotros vamos a tomar siempre la misma, después vamos a ver por qué. No sé si tenemos tiempo, pero la idea es que, así como antes, si yo tenía una entrada y tenía una salida, bueno, se relacionaban con la función transferencia, ahora va a pasar lo mismo. Entonces, yo les voy a presentar la transformada Z, ¿sí? Vamos a presentar la forma de calcular la transformada Z de una función, de una secuencia, mejor dicho, ¿no? De una función discreta.
¿sí? Y la vamos a aplicar a este caso como para empezar a jugar un poquito. Porque en realidad después vamos a ver que la vamos a aplicar a otras situaciones, que vamos a tener que aplicar otros métodos, ¿sí? Ya vamos a ver. Pero cuando uno tiene así secuencias, digamos, y así ecuaciones de diferencias como esas, uno las puede aplicar, digamos, a pedal. Vamos a ver por qué. Primero les voy a escribir entonces la, digamos, fórmula o la definición de la transformada Z. F de Z, vamos a decir que es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n. No me quedó horrible, esto es un menos, esto es un por. Esperen, lo voy a dibujar de vuelta porque... x de n por z a la menos n. Muy bien. O sea, la transformada Z es una serie. Exactamente. Exactamente. Es decir, lo primero que iba a decir es que la transformada Z es una serie. Exactamente. Y si la secuencia es infinita, es una serie infinita. Donde es una serie, digamos, de potencia, ¿sí? No hay que confundir una secuencia, digamos así, como esta, que es una sucesión de números que puede ser infinita, con una serie, como dijo Fernando. ¿Por qué es una serie? Porque es un polinomio. Es un polinomio en Z, como si fuera la serie de Taylor, o la serie de, qué sé yo. Hay montones de representaciones de funciones. Es decir, uno podría pensar también la serie de Fourier, aunque sea en ese caso en términos de senos y cosenos, también es una representación en términos de serie. En ese sentido, la transformada Z es una representación en términos de serie, efectivamente. ¿Sí? La, va- Entonces, la sí, variable, perdón que interrumpa, la variable Z es un complejo, ¿no? la variable Z es un complejo, tal cual. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a aplicarla a este ejemplo. Vamos a ver que para las secuencias finitas es muy fácil. Por supuesto que si la secuencia es muy larga, empezamos a tener ciertas dificultades. Pero justamente hice esta que no es ni extremadamente corta, pero tampoco tan larga, para que nos ayude a encontrar, digamos, ciertas cosas que creo que son importantes entender. Vamos entonces a la otra página y vamos a tratar de encontrar primero x de z. Es decir, x de z, ¿sí? Fíjense, vamos a mirar la fórmula. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que poner el x de n, es decir, hasta n igual a 2, o sea, de n igual a 1 para atrás, hasta menos infinito, vale 0, porque x de n vale 0. O sea, hasta n igual a 1, x de n vale 0. El primero que aparece es cuando n vale 2. Entonces tengo que poner el número, o sea, en este caso 1, por z a la menos 2. ¿Sí? Es decir, me va a quedar 1 por z a la menos 2. Y así. Es facilísimo. Es decir, el otro sería 2, ¿no? Ahí el 2 es ya para n igual a 3. Esto quizá, es decir, es un plomo hacerlo todas las veces, ¿no? Pero esto quiere decir que este es n igual a 0, este es n igual a 1, este es n igual a 2, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es 2 por z a la menos 3, porque este era n igual a 3. Y así.
con cada uno de los números. ¿Cuál era el número que le sigue? Vienen 4 y 1. O sea, más 4 por z a la menos 4, más 1 por z a la menos 5. Entonces esta es una forma que a veces se usa para escribir, pero en general para operar algebraicamente. Vamos a hacerlo así. Esto es 1 sobre z cuadrado, más 2 sobre z cubo, más 4 sobre z cuarta, más 1 sobre z quinta. Y entonces, si yo saco denominador común z quinta, abajo, ¿no? Abajo saco denominador común z quinta, me va a quedar z cubo más 2z cuadrado más 4z más 1. Y eso sería x de z. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a hacer lo mismo con y de z, a ver, ¿cómo era y de z? Era 1, 3, 6, 5, 1. Entonces, y de z, y de z es 1 sobre z cuadrado más 3 sobre z cubo más 6 sobre z cuarta más 5 sobre z5 más 1 sobre z sexta. Aplicando lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo a esta otra secuencia. 1, 3, 6, 5, 1. 1, 3, 6, 5, 1. Fíjense que como suma con el anterior teníamos un término más distinto de 0. Bueno, hacemos lo mismo, sacamos común denominador. Sacamos común denominador. Y tenemos z sexta. Y nos queda arriba z cuarta más 3z cubo más 6z cuadrado más 5z más 1. Entonces ahí tenemos y de z. ¿Está bien? Y por lo tanto, h de z h de z, que es y de z sobre x de z, me pongo muy, muy inútil, muy nervioso. Esto me pasa también en el pizarrón, ¿eh? Esto me pasa también en el pizarrón. De hacer la y parecida a la x. Bien, va a ser z cuarta más 3z cubo más 6z cuadrado más 5z más 1 dividido z sexta, y en vez de dividido, vamos a hacer por, ¿no? Y vamos a poner z quinta dividido z cubo
más 2z cuadrado más 4z más 1. Entonces resulta ser que h de z es el z quinta con el z sexta se simplifica y arriba nos queda z cuarta más 3z cubo más 6z cuadrado más 5z más 1, y abajo nos queda z, ¿no? Porque me quedó una z. Para la cuarta. Bueno, sí, pero quiero decir, siempre conviene tenerlo factoreado, ¿no? Es decir, yo voy a escribir z y voy a escribir z cubo más 2z cuadrado. Es decir, siempre mi interés va a ser tratar de encontrar polos y ceros. Vamos a ver que es muy importante encontrar los polos y ceros de la función transferencia. Y así como los polos y ceros de un sistema estable, de un sistema real, en Laplace tenían que estar en el semiplano negativo, ¿sí? Podían ser complejos, al final no hicimos ninguno complejo. Complejo tenemos algo oscilatorio, pero puede ser oscilatorio que vaya convergiendo a una solución. En ese caso, son números complejos, pero en el semiplano negativo. Pueden ser complejos imaginarios puros en Laplace, en ese caso la salida es oscilatoria. Si yo tengo, por ejemplo, una entrada de una senoidal pura, la salida puede ser cosenoidal pura, eso sigue siendo real. Pero tienen que ser, no pueden estar los polos en el semiplano positivo. Bueno, vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir los polos acá para que esto tenga sentido. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora seguimos, se nos está por cortar esto, yo me tomo 5 minutos, ustedes no, ahora les digo por qué, y arrancamos, ¿sí? En 5 minutos más o menos arrancamos con la otra, ¿tá? ¿Por qué les digo ustedes no? Porque a mí me gustaría que ustedes repitan lo que acabamos de hacer, pero con esta otra secuencia. Con esta otra secuencia. Cópienla, así no se les va cuando se nos van los 3 minutos que nos quedan. O sea, vamos a hacer en este caso una bien cortita. ¿No? Con el 0 acá, ¿no? Para el mismo sistema, es decir, para el sistema I de n igual x de n más x de n menos 1. ¿Está bien? Es decir, que ustedes repitan lo que acabamos de hacer, que por supuesto va a ser mucho más corto porque la secuencia es más corta, van a ver que van a obtener otra cosa, y que piensen un segundo qué puede estar pasando, porque se supone que nos tendría que dar lo mismo. ¿Sí? Después vamos a discutir de qué otra manera lo podemos pensar. ¿Está? Entonces, en el tiempo que queda, bueno, no encuentro, no sé muy bien qué hora es. Yo creo que entré más o menos ahora, puede ser un par de minutos tarde, o sea que debe ser y 40 más o menos en este momento. Y 45 pasadas, arrancamos la segunda sesión, pero traten de no, digamos, irse al baño, o vayan al baño 30 segundos, traten de hacer esto que les estoy proponiendo, es decir, repetir lo que acabamos de hacer, primero obtener I de n, de acuerdo con esa función que es la misma que usamos antes, luego usar las transferencias, les copio de vuelta si quieren f de z, y después hacer I de z sobre x de z, que es f de z, ver cuánto le da y compararlo con lo que nos dio recién, y en todo caso,
pensar qué puede ser, ¿sí? Esto es lo que nos dio recién, por si no lo copiaron. Y nos vemos en un rato, chicos. ¿Y 45 entonces?